Capítulo 11. Jacob concentró toda su fuerza de voluntad en la astilla de esa energía misteriosa y trató de moverla hacia su cuello, pero no importa cuánto lo intentó, se encontró con una barrera invisible. De repente, Jacob abrió los ojos y vio un poco de rojo fluyendo en el líquido verde justo frente a él. Sangre. Jacob rápidamente descubrió de dónde venía esta sangre. Fue por su nariz. No lo habría sabido si no hubiera sentido calor en su nariz tan repentinamente. ¿Es porque fui contundente con esa energía hace un momento? A Jacob solo se le ocurrió esta explicación plausible. Aunque no estaba del todo seguro, no se atrevía a correr más riesgos. Todavía no sabía qué era esta energía o incluso si era energía para empezar. No quería autolesionarse demasiado, algo que no podía comprender. ¿Pero por qué se resiste en esta área mientras yo puedo moverlo fácilmente a la otra parte de mi cuerpo? Jacob se sumió en sus pensamientos. ¿Podría ser? No se mueve libremente como pensaba y sigue una especie de canal de vid, y sigue algún tipo de patrón, ¿cómo se llamaba? Recuerdo claramente haberlo leído en la antigua medicina budista cuando buscaba una manera de extender mi esperanza de vida. Puntos chakra, ¿verdad? Jacob recordó algo así como los puntos chakra que existen en las leyendas en este momento porque estaba obsesionado con extender su vida, y no había nada que no hubiera leído que pudiera ayudarlo a prolongar su vida. Sin embargo, era otra historia, ya que al final nada funcionó, y todas esas leyendas tienen un efecto mínimo en Jacob, de más de 90 años. Solo le quedó una opción: usar toda su influencia, favores y una gran parte de su riqueza para comprar maquinaria avanzada solo para vivir como un cadáver viviente. Sin embargo, ni siquiera la medicación avanzada pudo salvarlo de la muerte. Pero solo había 7 puntos de chakra principales, y todos están ubicados en el torso y la cabeza, lo que significa que posiblemente no puedan ser puntos de chakra legendarios. Luego también estaban los puntos meridianos que también estaban relacionados con la energía interior. Jacob reflexionó sobre la información que había recopilado y leído en su vida pasada. Pero no recordaba nada con claridad, ya que fue hace decenas de años. Solo recordaba información superficial. Suspiro: bueno, no es que necesite alguna prueba ni nada, ni tuve el lujo de tener tiempo para pensar en todas estas leyendas. Vamos a ver. Incluso si esta energía sigue puntos de chakra o puntos de meridianos, entonces creo que primero necesitaba hacer circular esta energía por todo mi cuerpo como por mi brazo y luego intentar ir por mi cuello y cabeza. Jacob simplemente lo intentó, ya que no perderá nada al hacer esto y podría tener éxito al final. No es como si tuviera a dónde ir ahora mismo. Simplemente estaba flotando dentro de una celda de cristal. De ese modo, Jacob volvió a enviar la energía hacia su mano izquierda y allanó el camino para que la energía llegara a sus otros dedos. Era el día 65 desde que Decker se fue. Tekhad se movía hacia una pequeña puerta de metal en el suelo cada 3 días, justo en la esquina central entre 2 celdas de vidrio. Lo abría. Llenaba un cubo de cuerda con líquido azul desde el interior y luego lo bebía antes de devolverlo a su antigua posición y mirar la figura desnuda de Jacob flotando en un líquido verde con sus indiferentes ojos de cerdo. Una cosa muy notable acerca de la celda de vidrio de Jacob fue que el líquido verde claro del interior se había vuelto más claro, como si estuviera perdiendo su potencia lentamente. Jacob también comenzó a sentir sueño a causa de eso, y dormía después de hacer su rutina diaria de abrir un camino para la pizca de energía dentro de su cuerpo. Naturalmente, Jacob notó el cambio en el líquido verde y comenzó a sentir miedo cuando pensó en las posibilidades después de que este líquido verde perdiera por completo sus efectos. No pudo evitar pensar que moriría de hambre o ahogado. Aunque no sentía hambre ni necesitaba respirar dentro de este líquido verde, aún así perdería su efecto, al igual que la medicina, y era necesario volver a llenarlo. Incluso se pregunta si Decker regresará antes de morir trágicamente. Sin embargo, no puso sus esperanzas en Tekhad porque, después de observarlo durante más de 2 meses, sabía que este tipo era un completo idiota sin voluntad propia, como un títere que seguía órdenes ciegamente. Sin embargo, no quería que Decker regresara, no antes de aclarar su teoría sobre esta energía. Jacob notó que una vez que terminó con su mano izquierda,
Su progreso para tallar un camino en su mano derecha fue mucho más rápido, y hoy finalmente lo completó. Ahora iba a empezar a trabajar en su torso y piernas sin demora. Día 134, habían pasado más de 4 meses desde que Jacob y Cabeza de Cerdo se quedaron solos en su cuarto oscuro. Aunque antes no estaba oscuro. Pero, hace apenas unos días, la fuente de luz, que parecía una bombilla, de repente se atenuó y dejó de funcionar por completo, haciendo que todo el lugar cayera en la oscuridad. Pero para Jacob O'Peghead, esto no hizo ninguna diferencia. Jacob empezó a dormir más de 10 horas porque el efecto de ese líquido verde se hacía cada vez más vago. Sin embargo, Jacob todavía no sentía hambre ni sensación de ahogarse, lo que le hizo llegar a la sorprendente conclusión de que después de que este líquido verde se volviera completamente transparente, podría caer en completa hibernación. Porque Jacob siempre caía en un largo sueño sin siquiera darse cuenta, lo que lo dejaba sobresaltado por algún tiempo, pero pronto vio que probablemente era debido a este líquido en el que estaba flotando, y podría tener efectos diferentes a los que suponía. Capítulo 12. Esto estirpó el temor de Jacob de morir de hambre o ahogarse, pero también puso un temor desconocido en su corazón. Si cayó en hibernación, probablemente no podrá despertarse por sí solo, lo que también significaba que solo Decker podría despertarlo una vez que regresara. Jacob no quería eso en absoluto porque estaba tan cerca de hacer circular completamente la porción de energía en su cuerpo, que solo le quedaba la mitad de la pierna derecha, y sabía que le tomaría casi una semana completarla también. No podría descansar si no veía el resultado de su teoría, que además era la única esperanza de salir con vida de este lugar. Incluso si esta esperanza se basaba en su ilusión, todavía se esperaba que eso lo mantuviera adelante. Aunque no puedo hacer nada en esta oscuridad, creo que esta vez dormí 13 horas o probablemente menos o tal vez más. Esto me da probablemente 30 o 40 días más antes de caer en hibernación. Joder, si ese cerdo idiota acaba de volver a llenar este líquido verde. Jacob maldijo a Peghead en su mente antes de volver a concentrarse en hacer su trabajo nuevamente. Día 148. Pasaron 2 semanas más y el hallux derecho de Jacob se movía hacia arriba y hacia abajo porque Jacob estaba bastante emocionado por este momento. Estaba claro que finalmente había podido mover la astilla de esa misteriosa energía por todo su cuerpo, y solo le quedaban el cuello y la cabeza. El momento de la verdad. El corazón de Jacob estaba galopando en ese momento. Con un pensamiento, la energía regresó a su corazón desde el dedo gordo del pie. No lo envió inmediatamente hacia su cuello. Decidió hacer circular la astilla de energía por todo su cuerpo antes de dirigirse hacia su cuello, formando un pentagrama solo por una tonta razón, que fue que leyó una vez en una novela. Jacob controló lentamente la energía y comenzó con su brazo izquierdo antes de pasar a su brazo derecho y pierna izquierda, no sintió nada, haciéndolo sonrojarse silenciosamente. Nunca debía haber creído en esas malditas historias. Jacob no pensó demasiado en su vergüenza, rápidamente controló la energía y lentamente la movió hacia su escote. Los ojos de Jacob contrastaron instantáneamente cuando la energía no encontró ninguna barrera como la última vez. Jajaja, entonces, tenía razón en mi enfoque. Jacob estaba eufórico y quería reírse a carcajadas, lo cual no era propio de su carácter. Pero ¿quién podría culparlo ya que este pequeño éxito significaba que todavía había esperanza para él? Jacob rápidamente se calmó y arrastró la energía hacia su cabeza. Pensó que también le costaría algo de tiempo, pero para su asombro, la energía se movió hacia su cabeza sin restricción ni necesidad de un camino alternativo, lo que lo excitó aún más. Cuando la energía alcanzó el área de su cráneo, Jacob pensó que podría salir de su boca, pero no fue así y se estaba moviendo hacia la parte posterior de su cráneo. Jacob rápidamente contuvo su éxtasis y observó su cabeza muy detenidamente. Sabía que la restricción que se le impuso probablemente estaba aquí. Nada en la parte posterior de mi cabeza. Jacob no encontró nada detrás del área de su cráneo, que era el área más esperada donde podría estar la restricción, pero no lo fue. Sin embargo, Jacob no se desanimó y movió la energía hacia la parte superior de su cráneo, y se encontró con la misma decepción. Jacob estaba un poco asustado,
pero aún así no perdió la esperanza y ordenó a esa energía que se moviera hacia su frente. En ese momento, cuando la energía estaba justo encima de su glabela, de repente se encontró con una barrera que no era natural y que Jacob sentía en su cuerpo. Los ojos de Jacob instantáneamente brillaron con una luz intensa. «Te encontré». Estaba 100% seguro de que finalmente había encontrado lo que lo retenía porque había estado controlando esta energía durante meses y sabía cómo se sentía cuando se encontraba con una barrera natural o caminos bloqueados. Esta cosa no era una barrera ni un camino. Había algo sólido, e incluso sintió que la energía lo sacudía un poco cuando lo tocaba. Por eso estaba completamente seguro de haber encontrado lo que buscaba. Primero, Jacob miró directamente hacia Peghan, que era invisible en esta oscuridad, pero sabía que estaba allí y cada 3 días podía oírlo moverse y beber su tónico. No sé si este cerdo puede verme o no, si puede, entonces hará lo que Decker le ordene y liberará ese líquido negro, y si no lo hace, entonces, bueno, no lo sé. ¿Qué hará sin el control de Decker? Pero no evitaré esta oportunidad de libertad. Bueno, todavía no estaba claro si obtendré la libertad o no, así que no hay necesidad de quemar mis células cerebrales con esto. Sin dudarlo, Jacob volvió a hacer que la energía se moviera en el mismo camino, y esta vez sintió claro que algo había en su glabela, y por alguna razón, la energía podía temblar. Sin embargo, Jacob de repente sintió un dolor punzante en su cerebro que quería gritar, pero no pudo. Pero una repentina locura se apoderó de los ojos de Jacob cuando usó más fuerza y sacudió esa cosa que estaba en su glabela. De repente, Jacob sintió que su labio se movía cuando el líquido entró en su boca. Rápidamente la cerró ya que todavía estaba dentro del líquido. Instintivamente había abierto la boca debido al dolor. Pero rápidamente reaccionó y lo controló. La buena noticia era que esta cosa estaba perdiendo el control sobre su cuerpo. Sin embargo, esto excitó a Jacob mientras intentaba atropelladamente empujar esa cosa de su lugar aún más ferozmente mientras ignoraba por completo el dolor. Este dolor no era ni la mitad de doloroso que el dolor que experimentó cuando estuvo despierto por primera vez con todo el torso abierto, ni siquiera estuvo cerca del dolor que causó Bloodstorming Bug. Jacob sabía que este dolor era el precio de su libertad y lo pagaría sin importar la cantidad. Jacob continuó chocando la energía con lo que fuera que tenía en la frente sin siquiera detenerse por un momento mientras continuaba soportando un dolor enloquecedor. Podía sentir que esta cosa se había arraigado en su cráneo como una planta parásita y había tenido que arrancarla de raíz. Mientras sacudía la cosa dentro de su cabeza, lentamente ganó control sobre sus extremidades. Jacob usó toda su fuerza y trató de mover su mano. Sabía que esta energía no era suficiente para arrancar esa cosa de su cabeza. Ahora esa cosa no tenía el control total de todo su cuerpo. Quería aprovechar esta oportunidad para usar su mano. Con extrema dificultad, su mano derecha finalmente se movió. Era como si Jacob estuviera poseído por la locura y no le importara nada ni ninguna consecuencia. Todo lo que quería era liberarse de este infierno y haría cualquier cosa para lograrlo. Finalmente, su cabeza llegó a su frente mientras seguía temblando. Solo ríndete, los ojos de Jacob estaban completamente inyectados en sangre mientras se clavaba las uñas del pulgar y el índice en la glabela sin piedad. La sangre se mezcló en un líquido casi transparente en este momento. De repente, Jacob sintió que la uña de su dedo índice tocaba algo sólido y lo arañó sin piedad. Esta vez, Jacob sintió que todo su cerebro se sacudía cuando esa cosa finalmente fue arrancada de su lugar. Sin embargo, Jacob estaba frenético y no dejó pasar esta oportunidad. Con ambos dedos, arañó lo que se había desprendido de su cráneo y lo retiró con un pequeño trozo de piel de su frente. De repente, Jacob sintió que acababa de recuperar el control total de su cuerpo, pero estaba demasiado cansado y se quedó dormido sin siquiera mirar lo que apretaba con fuerza en su puño. La abertura en su frente sanó repentinamente debido al líquido verde. En cuanto a la misteriosa energía que hizo todo esto posible, regresó al corazón de Jacob sin su orden, no salió por esa abertura. Sin embargo, Jacob no lo sabía en absoluto cuando cayó en un profundo sueño en el líquido carmesí con la mano apretada y una leve sonrisa en los labios. En cuanto a Teghad, tal como esperaba, no notó sus movimientos en absoluto en esta oscuridad y permaneció quieto.
Sin embargo, después de que la herida en la frente de Jacob se curó por completo, el líquido verde se volvió completamente transparente o carmesí ya que la sangre de Jacob se mezcló ahora. El punto principal era que Jacob ahora estaba en un estado de hibernación después de ser finalmente libre. ¡Qué tragedia! Capítulo 13. 4 meses después de que Jacob cayera en hibernación. La voz de pequeños pasos se podía escuchar dentro de una habitación oscura y silenciosa. Entonces, la puerta que había estado cerrada durante más de 8 meses hizo un crujido al abrirse. Una voz sorprendida pero ronca sonó en este momento. ¿Qué pasó con la perla de luz? ¿Se quedó sin energía? Si Jacob estuviera despierto, habría reconocido instantáneamente esa voz ronca. De hecho, se trataba de Decker, que había regresado después de su largo viaje. Una luz blanca iluminó repentinamente la pequeña habitación desde la escalera en ese momento. Se podía ver a Peghal parado con indiferencia justo frente a la celda de cristal de Jacob. No atacó a Decker por su conexión de amo y esclavo o por el momento en que se abrió la puerta. El intruso ya estaría muerto si no fuera el propio Decker. Decker bajó lentamente las escaleras. Llevaba una capa negra empapada de agua, lo que implicaba claramente que acababa de viajar bajo una fuerte lluvia. Sin embargo, los ojos verdes y bestiales de Decker de repente se abrieron como platos cuando vio la celda de vidrio llena de color carmesí, y Jacob era vagamente visible. Su corazón se hundió mientras gritaba enfurecido, ¿qué diablos le pasó? ¿No te dije claramente que si ves alguna rareza en él, solo tienes que liberar el líquido negro rápidamente? ¿Chode de oreja de cerdo? Decker pateó brutalmente la pierna de Peghal, que era el doble de su tamaño, y Peghal se quedó parado como una torre sin ninguna expresión de dolor o angustia. Decker sabía que solo estaba golpeando un muro de piedra, y que no era compatible con Peghal en absoluto, lo que lo enfureció aún más. Debe ser por esa jodida perla de luz, joder, qué mala suerte. Decker recuperó rápidamente la racionalidad. Sabía que Cabeza de Cerdo era solo una cáscara vacía y no podía esperar que hiciera algo racional por su propia voluntad. De repente, las largas orejas de Decker se movieron cuando su expresión se convirtió en asombro y éxtasis. Su corazón late. Está vivo. Decker caminó hacia la celda de Jacob y presionó un botón de bronce. De ese modo, el líquido rojo comenzó a hundirse en el fondo. Decker sintió un inmenso alivio cuando vio el rostro de Jacob, que estaba completamente bien, y empezó a respirar normalmente. ¿Fue algún efecto secundario del cambio de sangre? De hecho, fue la decisión correcta obtener una escala de escaneo de línea de sangre. No podré encontrar resultados precisos sin él. Decker se sintió bastante satisfecho consigo mismo mientras miraba la gran bolsa debajo de su capa. Antes, Jacob lo sorprendió y se olvidó del peso que llevaba encima. Ahora que sabía que Jacob estaba bien, finalmente se relajó. Vio que el líquido rojo todavía estaba medio hundido, así que presionó el botón azul al lado del bronce y se dirigió hacia la mesa para dejar la bolsa grande. Apenas pasó por alto la mano izquierda apretada de Jacob, o habría estado reaccionando exageradamente en este momento. Por otro lado, Jacob todavía no sabía que acababa de esquivar una bala debido al exceso de confianza de Decker. Finalmente abrió los párpados después de 4 meses. Después de una confusión momentánea, de repente recordó lo que había sucedido y por casualidad vio la espalda de Decker. Se estremeció por un momento antes de comprender instantáneamente lo que había sucedido. Caí en hibernación. Jacob rápidamente vio el líquido rojo hundirse y supo que tenía razón. Entonces, de repente, recordó lo que se sacó de la frente antes de caer en hibernación. Sintió dentro de su puño izquierdo un pequeño objeto parecido a una piedra, no un insecto parásito que estaba adivinando antes. Pero se movió rápidamente cuando abrió su montura, puso lo que tenía en el puño entre los dientes, cerró la boca, se mantuvo erguido como si fuera un estado y cerró los ojos. Jacob sabía que solo tenía tiempo mientras Decker todavía estaba de espaldas a él, por lo que reaccionó rápidamente. No quería chocar con este demonio marrón en este momento, no mientras todavía estaba detrás de un vidrio con una robustez desconocida y ese monstruo cerdo todavía lo miraba boquiabierto.
Sin embargo, su movimiento fue claramente notado por Peghar, y como Decker no le dio una nueva orden, se movió hacia el panel de botones, para poder presionar el botón negro ya que Jacob acababa de hacer un movimiento extraño. Por suerte para Jacob, Decker captó claramente el movimiento de Peghar y gritó perplejo, Tú, cerebro vacío, ¿qué diablos te pasa? Primero, casi dejas morir a mi precioso sujeto, y ahora vas a desperdiciar mi precioso líquido curativo de grado raro. Vuelve a tu maldita celda y activa el líquido azul, mierda inútil. Decker maldijo a Peghar muchas veces e incluso lo pateó con sus patitas para liberar parte de su frustración. Jacob escuchó con calma las maldiciones de Decker y se burló por dentro. Sí, acabo de enjaular esos mejillones cerdo. Sin él, no creo que puedas continuar con mi ataque sorpresa. Los latidos del corazón de Jacob no aumentaron esta vez ya que permaneció estático mientras sentía que un nuevo líquido comenzaba a llenar la celda de vidrio. Solo tendré una oportunidad para esto, y si fallo, también podría suicidarme y luego volver a caer en las manos de este cabrón moreno. Jacob estaba listo para una situación de vida o muerte. Como Decker esperaría a que despertara, sabía que tenía tiempo para elaborar una estrategia sólida. Primero, la atención de Jacob se centró en el objeto que tenía en la boca. Se atrevió a llevárselo a la boca sin rodeos porque incluso después de meses de permanecer en su mano, esta cosa no hacía nada y era un objeto sólido, como una piedra. Todo lo que sintió fueron 2 agujas en la superficie de este objeto, y pudo adivinar que esta cosa probablemente fue plantada con las manos, y no estaba viva como un parásito, y probablemente solo funcionó en el cerebro o en el mismo lugar donde fue plantada. Su cabeza, por eso era inofensivo en este momento. Jacob pronto descubrió que esta cosa medía solo medio centímetro y era muy sólida y tenía forma de diamante. Ni siquiera con los dientes podía dañarlo. Esta cosa puede hacer maravillas si la uso correctamente. La mente de Jacob estaba trabajando a la velocidad del rayo en este momento. No era solo un anciano al azar, él era el maldito magnate y emperador de la industria armamentista, Jacob Steed, quien conmocionó al mundo con su ingenio y descubrimiento o no podría haber reaccionado tan rápido, solo segundos después de despertarse. Capítulo 14. Decker se puso rápidamente un nuevo traje verde que parecía un adulto, y después de ordenar todas las cosas que había recolectado y comprado en su viaje de 8 meses, se sentó cómodamente en una silla de madera. Miró la celda de cristal de Jacob, que ahora estaba llena de un líquido azul claro al igual que la celda de Peghar, y un ligero destello pasó por sus ojos. ¿Debería esperar a que despierte o debería simplemente probarlo tal como está? Decker reflexionó sobre esa elección. Cogió la caja cúbica de madera azul de la mesa. Tenía 1 pie de diámetro. Lo abrió lentamente y dentro había un dispositivo rectangular negro, que medía 20 centímetros. Tenía una pantalla negra de 5 pulgadas y botones redondos y rojos brillantes en las otras 3 pulgadas del área negra. Justo debajo de estos 4 botones había una pequeña aguja ahuecada desde el interior. Decker acarició este dispositivo con delicadeza, como si fuera el pecho de su mujer, y reflexionó. Aunque esta escala de escaneo de línea de sangre es de grado raro, todavía me costó la mitad de mi fortuna y ni siquiera puedo encontrarla fácilmente en este lugar árido. Sea como sea, mientras este último experimento tenga éxito, necesitaré todos los datos que quiera y luego podré abandonar este maldito lugar. Una vez que sea lo suficientemente poderoso, haré temblar a esos bastardos arrogantes bajo mis pies. Los ojos de Decker se llenaron de histeria al recordar algo desagradable y repulsivo. No pudo mantener la calma después de eso y se levantó. ¿Por qué diablos tendría que esperar a mi esclavo? Decker murmuró mientras presionaba nuevamente el botón de bronce y el líquido azul comenzó a hundirse nuevamente. Jacob estaba completamente despierto mientras permanecía estático mientras sentía que el líquido azul seguía hundiéndose y podía respirar nuevamente. Sabía que esta era su única oportunidad, o Decker podría notar que algo andaba mal con el paso del tiempo. Decker ignoraba por completo el plan de emboscada de Jacob. Creía ciegamente en su gran capacidad auditiva. Podría haber detectado fácilmente el rápido ritmo cardíaco de Jacob, pero Jacob había controlado completamente sus nervios, especialmente su ritmo cardíaco, después de controlar la misteriosa energía durante meses.
Del mismo modo, se benefició profundamente de ello, sin que él lo supiera. Después de 3 minutos, el líquido finalmente se hundió por completo, y Decker presionó algo nuevamente justo al lado de la celda de vidrio y finalmente comenzó a deslizarse hacia abajo, revelando la figura esquelética y desnuda de Jacob. Decker todavía no notó nada malo con Jacob. Extendió fríamente su mano hacia la mano derecha de Jacob para agarrarla. Pero algo completamente fuera de la imaginación más salvaje de Decker sucedió en ese momento cuando los párpados de Jacob se abrieron de golpe, revelando sus gélidos ojos color ámbar, y rápidamente agarró la mano morena de Decker con un agarre poderoso. Decker se sorprendió en ese momento con este repentino giro de los acontecimientos, y este momento fue todo lo que Jacob necesitó para reaccionar. La mano derecha de Jacob, que tenía forma de tijera, se movió a toda velocidad y, sin demora, sus dedos índice y medio fueron apuñalados en los ojos abiertos y salvajes de Decker. Ah. Decker chilló y chilló como un cerdo cuando sintió los dedos huesudos y afilados de Jacob en sus ojos. Jacob todavía no había terminado. Soltó su agarre de la muñeca de Decker, formando un puñetazo, y soltó un sonido ronco y agudo antes de lanzar un puñetazo lleno de odio y resentimiento hacia la barbilla puntiaguda de Decker. Decker sintió como si lo hubieran golpeado con un mazo y al instante cayó al suelo, sangrando por las cuencas de los ojos y la boca. Jacob lo atrapó completamente con los pantalones bajados, y con las habilidades defensivas y de boxeo que aprendió en su vida pasada, rápidamente maltrató a Decker, que era pequeño y débil sin sus trucos. Sin embargo, Jacob todavía no estaba tranquilo, a pesar de ver a Decker apático en el suelo. Sabía que no estaba muerto y tampoco lo quería muerto. Jacob abrió la boca y escupió algo que tenía en la mano. Finalmente pudo ver la causa de su sufrimiento. Era un objeto rojo con forma de diamante con 2 agujas en un lado y un símbolo negro muy pequeño en el otro. Jacob no sabía qué era ni le importaba en ese momento. Miró a Decker con una sonrisa cruel en su rostro pálido y huesudo. Se sentó sobre él y, con las uñas desnudas, le clavó justo en medio de la frente. La sangre carmesí brotó, pero Jacob no se inmutó por completo. Nunca mostraría misericordia hacia sus enemigos y Decker era alguien a quien más odiaba. Incluso en su vida anterior, nunca pensó tanto en matar a alguien como pensó en matar a Decker. Jacob colocó el objeto con forma de diamante justo donde excavó la piel de Decker y lo presionó con toda su fuerza y cuando sintió que estaba correctamente atrapado en el lugar correcto, vio vagamente una luz negra muy pequeña. Oh, está activo así, Jacob finalmente estuvo seguro. Pero todavía no había terminado. Comenzó a quitarle la ropa a Decker. Decker estaba regordete, ya que su torso marrón también estaba lleno de algunas cicatrices de batalla. Los ojos de Jacob se posaron en 2 brazaletes en la mano de Decker. Uno tenía una cinta negra y un rubí rojo incrustado en él, lo que le recordó el diamante que acababa de plantar en la frente de Decker. Este debería ser el control remoto de esa piedra. Jacob rápidamente se lo quitó y vio una pequeña marca negra justo en el medio de este rubí, igual que el diamante rojo. Decker lo usó en su propia muñeca, y luego sus ojos se posaron en el segundo brazalete, que tenía una banda negra y una piedra preciosa azul oscuro incrustada en este. Pero este parecía más exquisito y tenía una pequeña hilera de pequeños símbolos en el centro. Este debería ser el controlador de los músculos de ese cerdo. Jacob también se quitó esta pulsera y se la puso. Por último, sus ojos se posaron en una cadena negra y un colgante negro que llevaba Decker. El colgante era un círculo negro como boca de lobo, de 4 centímetros de diámetro. Sin embargo, al mirarlo de cerca, estaba delicadamente tallado en una serpiente extremadamente vívida que se comía su propia cola formando este círculo, y parecía muy vívido, como si estuviera vivo. Además, quedaban marcas en el interior de este círculo de serpientes, lo que claramente implicaba que faltaba una pieza de este colgante. Jacob instantáneamente sintió que había visto este tipo de símbolo antes, pero no parecía recordar dónde. No obstante, también se guardó la cadena y el colgante en el bolsillo, y después de asegurarse de que a Decker no le quedara nada, lo metió en su propia celda de vidrio y liberó el líquido azul. En primer lugar, Jacob nunca quiso matar a Decker, no después de poner sus manos en la piedra esclava.
Jacob tenía una sonrisa rígida mientras miraba al inconsciente Decker en la celda de cristal. Sus posiciones habían cambiado ahora. Voy a disfrutar esto. Capítulo 15. Después de que Jacob finalmente terminó de manejar a Decker, sintió un inmenso alivio cuando toda la adrenalina que corría por sus enredaderas finalmente comenzó a calmarse y se sintió cansado. Todavía no podía creer que había logrado frustrar a un monstruo y darle la vuelta por completo. Caminó lentamente hacia la misma silla donde Decker estaba sentado hace un par de momentos. Suspiró, esta sensación de caminar de nuevo. Jacob dejó escapar un profundo suspiro como un anciano mientras se relajaba completamente en la silla de Decker y cerraba los ojos, y por primera vez después de reencarnar, se sintió vivo y libre. Libertad. La voz ronca de Jacob sonó en este momento. Esta fue probablemente la primera palabra que pronunció. Su voz era poderosa para su ser huesudo, mientras que el comportamiento de anciano de Jacob la hacía aún más imponente. Una sonrisa feliz apareció de repente en su pálido rostro. Fue una sonrisa sincera de felicidad. Por fin puedo decir que tengo otra oportunidad en la vida, y voy a vivirla al máximo, tal como mi vida anterior, y quién sabe, tal vez pueda vivir mucho más en este mundo misterioso pero mágico. La sonrisa de Jacob se hizo más amplia. No parecía alguien que simplemente le reventaba los ojos a un duende diablillo y le daba una paliza. Parecía un joven normal y corriente lleno de grandes ambiciones. Después de disfrutar el momento por un rato, Jacob sonrió irónicamente a su ser desnudo. En su felicidad, casi olvidó que todavía llevaba su traje de cumpleaños. Miró a su alrededor y vio claramente lo que había en esta pequeña habitación al lado de esa mesa de tortura y su antiguo hogar. Había un pequeño armario en una de las esquinas justo debajo de la escalera y un estante en la otra esquina de la mesa. Además de estas dos cosas extra, no había nada excepto el nuevo bolso grande que Decker había comprado o el bolso viejo de Decker. Ambos yacían en la mesa de tortura en ese momento. Jacob ignoró por completo todo lo demás y fue directamente hacia el armario y lo abrió. No se sentiría cómodo sin ropa sobre su cuerpo. Este armario tiene solo 3 estantes, y solo hay ropa de la talla de Decker, que no le queda a Jacob, que es 2 cabezas más alto que Decker. Al final, recogió 2 capas negras, se enrolló uno alrededor de la cintura y se puso otro en el hombro. Mucho mejor. Jacob se sintió cómodo después de esconder sus activos, y finalmente prestó atención a esas 2 pulseras que le quitó a Decker. Primero miró el brazalete de gemas azul oscuro. No sabía cómo usarlo ni cómo hacerse su dueño, pero nunca vio a Decker usarlos abiertamente ya que siempre le ordenaba literalmente. Jacob intentó imitar a Decker y hablar más cerca del brazalete de gemas azul oscuro, cabeza de cerdo, sal. Miró hacia la celda de Peghar con anticipación, pero no pasó nada. Las cejas de Jacob se fruncieron un poco y reflexionó, ¿podría ser que necesito mi sangre para formar algún tipo de conexión con estas gemas? Cogió una herramienta parecida a un cuchillo de la bandeja de acero y se animó con el dedo, y su sangre cayó sobre la gema azul oscuro, y ésta la absorbió instantáneamente. Los ojos de Jacob brillan mientras rápidamente deja caer su sangre sobre el rojo, y éste también la absorbe rápidamente. Aunque no sintió nada, por esas 2 reacciones de las piedras preciosas, sabía que su teoría había tenido éxito. Cabeza de cerdo, mueve la cabeza. Esta vez, había una confianza ilimitada en la voz grave de Jacob. Cabeza de cerdo realmente movió la cabeza después de recibir la orden de Jacob. Al menos esos libros tienen alguna utilidad. Jacob estaba bastante satisfecho con este desarrollo. Veamos cómo escapas de mi alcance ahora, pequeño cabrón. Un brillo frío brilló en los ojos de Jacob mientras miraba la celda de Decker antes de desviar la mirada. Sus ojos se posaron en el dispositivo que llevaba Decker cuando abrió su celular y lo recogió del suelo. Simplemente parecía un teléfono inteligente. ¿Podría este mundo ser tan avanzado como el mío o incluso más? Los pensamientos de Jacob vagaron por un momento, pero sacudió la cabeza y sonrió, ni siquiera estoy afuera, y ya estoy pensando así, eres tan codicioso como siempre, Jacob. Una ligera risa escapó de la boca de Jacob antes de presionar los botones del dispositivo e intentar activarlo.
Pensó que, dado que Decker lo había comprado y estaba en un embalaje tan elegante, debía ser bastante caro y esencial para él. Sin embargo, no pasó nada, sin importar qué botón presionó o cuánto tiempo lo presionó. ¿Está roto? Jacob murmuró para sí mismo, y sus ojos finalmente se posaron en la pequeña aguja en la parte inferior de esos botones. Jacob recordó que Decker había venido a buscar su mano en ese momento. ¿Necesitaba mi sangre para activarse? Jacob quedó fascinado y presionó su pulgar sobre la pequeña aguja, que instantáneamente atravesó su piel, haciendo aún más evidente que estaba hecha para ese propósito. Justo cuando la sangre de Jacob entró en la aguja, la pantalla negra se iluminó en blanco y apareció un personaje negro desconocido pero familiar. ¿Números? Oh, ¿puedo leer este idioma? ¿Es gracias al dueño anterior de este cuerpo que puedo leer y entender el idioma de este mundo? Jacob estaba bastante seguro de esto. La cuenta regresiva en la pantalla negra finalmente terminó después de 9 segundos. Aparecieron nuevas palabras que intrigaron a Jacob. El análisis de sangre se ha completado. Presione el botón para verificar el resultado. Oh, ¿esto es como un dispositivo de medición? Jacob presionó rápidamente el primer botón y la pantalla volvió a cambiar. Especie, humana. Sexo masculino. Edad, 23. Fuerza, demasiado débil. Presionó el segundo botón sin demora, como esperaba mucho después de su huesudo cuerpo. Línea de sangre, no pura, fusión. Línea de sangre humana, nivel poco común 70%. Radhound, nivel raro 5%. Línea de sangre desconocida, 20%. Nota, compre un dispositivo de mayor calidad para descubrir este linaje y obtener más información. Línea de sangre desconocida, 5%. Nota, compre un dispositivo de mayor calidad para descubrir este linaje y obtener más información. Tengo 2 líneas de sangre desconocidas en mi cuerpo, y este dispositivo es de un grado demasiado bajo para identificarlas, lo que significa que esta línea de sangre de nivel raro es el límite de este dispositivo. ¿Pero qué carajo es este Radhound? ¿Qué clase de mierda es esta? Qué poca cosa estuvo haciendo con este cuerpo todo este tiempo. Jacob no pudo evitar maldecir a Decker antes de presionar el tercer botón. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.